niñas es un acto que vulnera los derechos humanos más elementales. Por ello, es preciso que se atienda de inmediato, que no exista tolerancia sobre el tema, a fin de que no sigan siendo víctimas y puedan vivir en plenitud, sin temor a ser laceradas de manera psicológica, física y emocionalmente. En ese sentido, se presenta la siguiente iniciativa, la cual tiene por objetivo robustecer nuestro marco jurídico y mediante acciones legislativas reconocer y prevenir cualquier tipo de violencia. Las personas que agreden a mujeres y niñas se encuentran en todas partes y en todos los estratos sociales. Sin embargo, es de importancia señalar que es en el propio hogar o en la propia familia cuando las relaciones de subordinación y dependencia se presentan con mayor facilidad, derivando de los roles y costumbres que hay en la sociedad mexicana, basadas en tendencias de trato misógino. Las desigualdades entre los géneros promueven la aparición de violencia en lo más íntimo, en donde el trato de violencia se hace comúnmente tolerable debido a su casi nula apreciación, pero que están ahí haciéndose presentes muchas veces sin darnos cuenta. Este tipo de violencia, como se ha referido, en ocasiones no es mal vista, situación que hace que el agresor sienta confianza e incluso con derecho de victimizar a un familiar. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre y Sin Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Las cifras de violencia de género en nuestro país son alarmantes y como legisladores debemos ocuparnos de atender desde esta soberanía todos los tipos de violencia que existen, a fin de poder prevenir las causas y que se reduzcan los casos presentes o latentes, pero sobre todo que ya no existan mujeres y niñas con miedo a ser lastimadas. Tan solo en Hidalgo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la violencia en la entidad es un problema de gran dimensión, puesto que 63 de cada 100 mujeres de 15 o más años han experimentado al menos en acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral, misma que ha sido ejercido por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo, novio, algún familiar, compañero de la escuela o de trabajo, o alguna autoridad escolar, laboral, o bien por amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas. Hemos hecho mención de que existen diversos tipos de violencia. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro Estado, particularmente en el artículo 5, contempla los siguientes tipos: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica, contra los derechos sexuales y reproductivos, en el noviazgo, mediática, moral, digital y simbólica. Sin embargo, ha pasado inadvertida otro tipo de violencia que se ejerce para herir a las mujeres en lo más profundo de su ser, que es el que se conoce como violencia vicaria, por medio de la cual se daña a niñas y niños con el propósito de lastimar a su madre, provocando incluso la muerte de estos. Violencia vicaria fue un término acuñado por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro, quien la define como aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. El agresor sabe que infligir daño o incluso la muerte a los hijos o a una persona muy querida de la víctima
se la lastimará tanto que es como dejarla muerta en vida. Víctima de ese tipo de violencia señalan que los menores de edad son utilizados por el hombre, generalmente la expareja, para hacer daño a la mujer. El padre los sustrae, a veces de manera violenta, otras veces con la ayuda de las autoridades, y no en pocas ocasiones utilizando artimañas y engaños para que una vez en sus manos no vuelvan a tener contacto con la madre, a quien se encargan de desprestigiar y desaparecer a través de la manipulación. En este tipo de violencia existe una doble víctima afectada, las hijas e hijos sobre quienes de manera directa se comete el maltrato, y por otro lado, contra la madre, contra la que se ejerce de manera indirecta la violencia contra sus descendientes. La violencia vicaria sucede con frecuencia en nuestra entidad y podemos recordar un caso muy conocido que se dio en enero del año pasado y que ocurrió en la colonia 11 de julio, en la cual con engaños el padre sustrajo a sus hijos con el pretexto de darles regalos y que al siguiente día muy temprano los asesinó de manera brutal. Entonces, ahí ese es un ejemplo del caso de violencia vicaria. No es posible que estos actos sigan lastimando a mujeres, niñas, niños o jóvenes. Tenemos que actuar y sensibilizar a la sociedad sobre este tipo de violencia. No debemos permitir que las autoridades sean cómplices de los agresores para ejercer este tipo de violencia por sustitución. Este es un tema que ha promovido el interés de diversas autoridades del país, conscientes de la necesidad de que se legisle en la materia. Asimismo, desde el Congreso del Estado de Hidalgo se han iniciado con los esfuerzos para prevenir y sancionar la violencia vicaria. El pasado 8 de marzo se presentó en esta soberanía una iniciativa asignada por diputadas y diputados, representantes de diversas fuerzas políticas, con el objetivo de reconocer a la violencia vicaria como un tipo de violencia que afecta a las mujeres y establecer este tipo de acciones como constitutivas del delito de violencia familiar. Sumado a estas acciones, la presente iniciativa tiene por objeto reconocer en nuestra legislación local a la violencia vicaria, pero desde una óptica distinta. Se pretende definir a estas conductas desde las afectaciones que se generan directamente contra las niñas, niños y adolescentes. Lo anterior, sin perder de vista que la violencia vicaria existirán al menos dos víctimas: la persona que es vulnerada de manera directa por el agresor y la persona que resulta afectada derivado de la primera acción, toda vez que existe algún vínculo familiar o afectivo en ambas víctimas. Bajo esta tesitura se propone reformar dos ordenamientos locales: la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar. Por una parte, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se pretende establecer a la violencia vicaria como un tipo de violencia que utiliza la vulnerabilidad de menores de edad como instrumento para afectar a otra persona con la que el menor tenga alguna relación, especialmente filial. Asimismo, se busca adicionar a la violencia vicaria como un caso en que las niñas, niños y adolescentes necesitan atención de autoridades estatales y municipales, de tal forma que se diseñen y ejecuten acciones para prevenir sus afectaciones en cuanto a las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad.
Se propone adicionar como una restricción para evitar involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la violencia vicaria y de comprobarse la acción, se propone otorgar facultades a la Procuraduría de Protección para promover la pérdida definitiva de la patria potestad. Por otra parte, en la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar, considerando que tiene por objetivo establecer los lineamientos para la atención y sanción de la violencia familiar mediante los modelos de atención y la debida aplicación de los procedimientos que se desaliente la violencia familiar en el estado de Hidalgo, se busca incorporar a la violencia vicaria de tal forma que sea objeto de la atención como función del Estado. Compañeras y compañeros diputados, la violencia vicaria es un acto despreciable que afecta en su mayoría a mujeres, niñas, niños y jóvenes. Es una acción que se ejerce en el seno de una familia. El agresor convive día a día con sus víctimas, de tal forma que conoce perfectamente sus vulnerabilidades. Por ello, no podemos ser indiferentes y debemos generar medidas inmediatas para reconocer, prevenir, atender y sancionar la violencia vicaria. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa como proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para ambas para el Estado de Hidalgo. Artículo primero. Se reforman las fracciones séptimas y décimas del artículo 3 de la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entiende por fracción séptima. Segundo párrafo, asimismo, se reconoce como violencia familiar a la violencia vicaria, entendida como todo acto u omisión que se ejerce de manera intencional y con el objeto de causar daño a una persona, utilizando para tal efecto a los hijos de ésta, a sus progenitores o a cualquier persona con la que tenga un lazo familiar o de afectividad. Esta violencia puede ser de tipo verbal, físico, económico y de acciones para romper el vínculo paterno o materno filial y cualquier otro acto que se cometa para causar daño a la víctima. Fracción décima. Receptores de violencia familiar. Los individuos que viven la violencia física, verbal, psicoemocional, vicaria, sexual, patrimonial o económica. Y artículo segundo. Se reforma la fracción 33ª del artículo 4, la fracción octava del artículo 102 y se adiciona la fracción décima al artículo 46 y la fracción séptima bis al artículo 119 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por fracción 33ª, segundo párrafo, asimismo, se reconoce como violencia contra niñas, niños y adolescentes a la violencia vicaria, la cual se ejerce a través del maltrato, menoscabo, perjuicio o agresión en contra de un menor de edad con el objetivo de generar algún daño a la persona con la que el menor de edad afectado tenga algún vínculo paterno o materno filial, relación familiar o afectiva. Artículo 46. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por fracción décima, la violencia familiar, vicaria, económica,
patrimonial y demás conductas establecidas en disposiciones aplicables. Artículo 102. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes. Fracción octava. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. Asimismo, evitar ejercer cualquier tipo de violencia con la intención de afectar directamente al menor o a otra persona con la que el menor tenga algún vínculo filial, familiar o afectivo. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción. Artículo 119. La Procuraduría de Protección tendrá las atribuciones siguientes. Fracción séptima bis. Promover ante las autoridades competentes la pérdida definitiva de la patria potestad, así como la imposibilidad de ejercer la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o vicaria. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada María Adelaida Muñoz Comilla, integrante de la fracción del Partido Nueva Alianza Hidalgo o integrante de la 65ª legislatura de este Congreso. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.